Ya lo habéis visto. Es la primera puesta en marcha después del periodo vacacional. La caldera le hemos llenado la instalación, hemos purgado todos los radiadores y la hemos puesto en marcha. Se ha encendido y al poco tiempo se ha parado. Si fuera una de esas calderas que tienen testigos con códigos de error, nos habría dicho sobre temperatura en el circuito primario. Yo pienso que es la bomba circuladora. Si quieres saber por qué, este es tu vídeo. Para entender qué es lo que le ha pasado a la bomba, vendría muy bien que entendamos cómo está construida. Así será mucho más fácil. La bomba tiene por fuera un mazacote de hierro, de láminas unidas, que es el entrehierro que llamamos, donde se arrollan los bobinados de cobre que van a generar el movimiento propio del motor a base de campos magnéticos que inducirán a un rotor. Nuestro rotor no es un rotor bobinado, es un rotor de jaula de ardilla. Ese tipo de rotor va a ir reaccionando y funcionará, no tendrá más que dar vueltas. ¿Qué sucede en un motor? Pues que estamos generando calor. Los campos magnéticos generan calor y ese calor hace que peligre el barniz de las bobinas. Si se me quema el barniz, se me ha quemado el motor. Y nuestro gran problema es precisamente ventilarlo, enfriarlo. Para eso, en un motor convencional ponemos una carcasa protectora, evidentemente, que tenga unas aletas y por esas aletas haremos correr el aire. Así se refrigera y problema solucionado. Pero cuando nosotros tenemos motores que van en espacios confinados dentro de una caldera, no puedo estar liberando ese calor con tanta facilidad y tengo que buscar un sistema diferente. Esas son nuestras bombas circuladoras, las que vemos dentro de las calderas instaladas. Y claro, el secreto es entender cómo liberan el calor. Si os fijáis, este es el rotor visto de perfil. Aquí nosotros, cuando esto funciona, lo que hacemos es ponerle, bueno, cuando funciona no, está siempre puesta, lógicamente, una cámara que está en contacto con la admisión y con la impulsión del agua. Observar que esa cámara es una cámara que se llena de ese mismo agua que estás impulsando. Por eso se llama de rotor húmedo, porque está mojado y bañado en la misma agua que nosotros movemos. ¿Y qué ventaja tiene? Esa ventaja principal es que yo le puedo aportar ese calor al agua. Ese agua me está sirviendo para enfriar la bomba. Es la forma de liberar el calor que yo tengo. Siendo que eso es así, para refrescar ese motor, yo mayormente pongo las bombas en el retorno de una instalación, porque el agua está más fría, porque mi bomba se va a refrigerar mejor. Esta es una ventaja. En calderas grandes hay veces que no pueden, la caldera no admite la presión de la bomba y por eso se pone en la impulsión, ¿vale? Pero bueno, mayormente las veremos muchas veces en el retorno por eso, porque así la bomba se refrigera mejor. Dentro de esta característica de refrigerarse es muy interesante que tengamos en cuenta un par de detalles. Por ejemplo, si yo pongo un rotor en vertical, aquí lo tenemos en vertical, ¿qué va a suceder? O si os acordáis de la ley de Tillmans, allí donde hace más calor, el aire ocluido que hay en el agua se libera, donde hace más frío se admite. Entonces, poco a poco, esa recámara se nos va llenando de aire, un aire que no puede salir. Y si no puede salir, esa cámara llena de aire y hace que el rotor ya no esté refrigerado, por ende tampoco los bobinados. Y mi bomba se me quemará. Hay veces que en un cuarto de calderas vemos dos bombas iguales y dices, ¿por qué esta se quema y esa no? Y es precisamente por eso, porque el eje no se está refrigerando. Y si no se está enfriando, se me quema la bomba prematuramente. Esa posición no es adecuada. Claro, podéis pensar, entonces voy a poner mi bomba al revés porque así sí que libero muy bien el aire. Todo el aire que salga se me irá para arriba. Para el rotor es cierto que es una buena fórmula, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que en las bombas hay una propensión a que pueda salir un poco de agua y nuestra caja de bornas eléctricas pueda sufrir. Por lo tanto, tampoco es una posición adecuada ni aconsejada por ningún fabricante. Y hablando de la caja de bornas, es muy interesante, solo un segundo, que entendáis que dentro de esa caja de bornas tenemos un sistema que cablea, las bobinas son en este caso iguales, ¿vale? Las bobinas que tienen y que tienen un condensador de trabajo permanente, que no se desconecta nunca como sucede en los ciclos frigoríficos.
Ese condensador es una pieza que también se puede llegar a estropear y que en ciertos casos, bueno, con un capacitor, con un polímetro, podemos comprobar si está bien o no. Y visto este detalle de cómo funciona la bomba, nos falta aclarar por qué la caldera nos ha advertido de una sobretemperatura. Y es que en el intercambiador, el agua, si la bomba no anda, pues el agua no hace más que coger más y más y más y más temperatura hasta que al final el sensor de seguridad que tiene salta y nos alerta. Y como seguridad la caldera apaga el fuego y ya está. Vamos a abrir la bomba para verla. Separamos el motor eléctrico del cuerpo. Hay veces que cuando una bomba está rota, mucha gente por ganar tiempo lo que hace es reponer solamente el cuerpo eléctrico, si bien lo aconsejado es reponer todo. Aunque en el cuerpo eléctrico tenemos el rodete y todo lo que es el mecanismo fundamental de la bomba. Cuando vemos el interior del motor eléctrico, nos damos cuenta enseguida de lo ajustadas de las medidas, la poca distancia que hay entre el rotor y esa carcasa de agua. Y por eso cuando la cal precipita por mucho tiempo sin usarse, pues automáticamente la bomba ya no puede arrancar igual. Pero aunque sea una distancia muy pequeña, sí que es suficiente como para liberar el calor del motor. De hecho, más de una y de dos calderas tienen un sistema que llaman cantihielo, que es que cuando la temperatura baja mucho, como precaución, enciende la bomba, la pone en marcha para con el calor de la bomba coger y ir aportándole un poquito al agua. Entre que el agua en movimiento es más difícil que se congele y ese poco calor que la bomba le aporta, pues son dos razones para que ya no haya ningún riesgo. Bien, ya sabemos qué es lo que le sucede, ahora tenemos que ver cómo lo vamos a arreglar. Tenemos la bomba de perfil, nosotros la vamos a ver y suelen tener en el eje un tornillo principal gordote que es el que nos da el acceso a ese rotor. Nos da contacto directo con ese rotor que está en la cámara húmeda. Cogeremos un atornillador, soltaremos ese tornillo. Al soltar el tornillo, lo primero que va a suceder es que, en buena lógica, saldrán gotitas de agua porque estamos accediendo a esa cámara. No será una cantidad bárbara, pero saldrán gotas. Es recomendable poner un pequeño balde por debajo. Entonces, veremos ese eje que hay dentro, el eje del rotor, y lo que haremos será, si es una llave Allen, con llave Allen, no con atornillador, pero lo que haremos será desatascarlo. Al desatascarlo, nuestro rotor empezará a funcionar, habremos roto un poco esa cal que había precipitada y se soltará, y una vez nuestro rotor está en marcha, automáticamente y deprisa, porque recordad que está goteando, pondremos el tapón. Una vez puesto el tapón, deja de gotear y nuestra bomba ya está desatascada, está funcionando y problema solucionado. Yo os recomiendo a la hora de abrir la caldera que guardéis siempre los tornillos en el mismo plato. Yo suelo utilizar un plato magnético porque así es más difícil que se me caigan. Incluso los puedo poner en un lado. Terminamos ya con el último tornillo y podemos sacar la tapa de la carcasa hacia afuera. Ya hemos abierto la carcasa de la puerta y ahora vamos a actuar sobre la bomba. Haremos lo que hemos visto. Pero recordad, está previsto que salgan gotas de agua, por eso os aconsejo poner un barreño debajo, para que no manchemos. Y una vez colocado el barreño, todo tiene que ir rápido. Porque cuando soltemos el tornillo, la previsión es que salga agua. Entonces, mientras está saliendo agua, tenemos que ver si gira o desatascarlo y hacerlo funcionar. Así que nos ponemos ahí, ya vemos cómo sale agua. Efectivamente está saliendo agua del rotor húmedo, pero tampoco es demasiada. Entonces aquí la clave está en que no se puede ver, pero se puede sentir ese eje que estoy moviendo. Estaba como duro, le doy unas vueltecitas y lo estoy desatascando. Es un eje sobre el que se puede actuar. Una vez se desatasque, la caldera debería de funcionar. ¿Cómo sabemos que funciona? Sabemos que funciona porque cuando está en marcha, escucháis ese ruidito
es el rotor que está girando. Si desatascando el rotor vemos que va suave pero aún así sigue sin arrancar, deberíamos de coger el polímetro y mirar en la conexión de bomba que nos llegan voltios. Si nos llegan voltios y la bomba no arranca, tiene que ser pues el condensador de arranque. Recordar que son motores monofásicos asíncronos que necesitan de un condensador. Ese condensador lo podemos comprobar con un capacímetro y lo podemos comprobar con un polímetro. Ahora muchos ya nos miden microfaradios y podríamos saber si está bien o no para poder cambiarlo. Bueno, ya habéis visto que era una cosa verdaderamente sencilla, desatascar el rotor de la bomba con un atornillador, se hace en un momento y ya está. De todas formas, este tipo de bombas las vamos a ver cada vez menos. ¿Por qué? Porque hay una directiva europea por la eficiencia energética que es muy exigente y dice ya desde el 1 de enero de 2020 que las bombas circuladoras tengan un índice de eficiencia energética inferior a 0,23. Esto hace que sean prácticamente las bombas electrónicas, las modulantes, las únicas que se van a poder instalar. Estas bombas no tienen acceso al eje y en ellas, si alguna vez se atascan, deberíamos de soltar el cuerpo y mover el rodete para desatascarlas. Un poco más laborioso. De todas formas, no es nada normal que esto suceda, porque ya que tiene una gestión electrónica, también tienen un pequeño pulso de vez en cuando que mueve el rodete y así evita que esté mucho tiempo parado y se atasque. Sí que es verdad que aunque hay sitios singulares donde da problemas, donde hayan grupos generadores en granjas o en algún campamento, como no hay una estabilidad muy buena del voltaje, se suelen estropear bastante ahí y se siguen colocando el tipo de bomba que hemos visto. Pero bueno, no queda ninguna duda que el camino es electrónico y nosotros iremos por ese camino.